Ya estamos, ¿cómo ven? Este lunes 21 de diciembre. Qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias a nuestros amigos del Portal del Adulto Mayor por el espacio en el que podemos platicar de cosas tan bonitas. Y pues es lunes 21 de diciembre. Vayan saludando los que andan por ahí, que ya saben que eso es lo que nos llena de alegría ver a las personas presentes. Este lunes que dicen que es una noche muy especial y que todos tenemos que ver este alineamiento de planetas, que va a ser un espectáculo, creo que va a ser, no sé, creo que por ahí de las 8 de la noche. Y pues es un lunes que ya estábamos muy cerca, muy cercanos a la Navidad y a todas estas fechas importantes que pues que nos marcan, que nos cambian, que nos conmueven, que nos mueven, que de repente nos ponen con muchos estados de ánimo y con muchas emociones que pues todos sabemos que suceden en estas épocas, ¿no? Por cierto, lo primero que les quiero recordar es que el 24 de diciembre a las 5 de la tarde y el 25 de diciembre a las 11 de la mañana, aquí en el Facebook Live del Portal del Adulto Mayor, tendremos el evento que va a estar increíble, que se llama Una Navidad Compartida. Ese evento, pues ya les hemos platicado en el programa y aquí en el portal también lo están anunciando. Es un evento que estamos haciendo para darnos un enorme abrazo digital, para enlazar nuestros corazones, para estar acompañándonos y la verdad se ha preparado con muchísimo cariño. Va a haber música, va a haber cantos, va a haber baile, va a haber muchos mensajes, reflexiones, vamos a tener hasta el arte a través de la Navidad en los países diferentes. O sea, el chiste es que vamos a tener 2 días en los que vamos a estar juntos compartiendo estos momentos que son tan entrañables y tan diferentes y una época del año en la que siempre es bueno pues sentir el calor humano. Y con todo esto que ha estado sucediendo, pues ya vemos que nos ha retado un poco más esto del calor humano. Pues miren, ahora el programa de hoy va a ser hablar sobre el perdón, porque el perdón es algo que todos tenemos que aprender a hacer en la vida, tenemos que aprender a darlo y también tenemos que aprender a pedirlo y tenemos que aprender a dárnoslo a nosotros mismos. Fíjense qué importantes son 3 caminos, ¿no? El darlo a los demás, el dárnoslo a nosotros mismos y saber pedirlo. Entonces es muy importante este tema porque yo creo que nos pasamos toda la vida aprendiendo qué es perdonar y cómo perdonar. Y de veras, a la hora que entendemos que en el momento en que perdonamos estamos más ligeros, volamos libres, nos sentimos mejor con nosotros mismos y con los demás, en ese momento es cuando verdaderamente entendemos la importancia y la relevancia del perdón. Voy dándoles la bienvenida feliz de la vida a María Teresa, a Lisa, a Gloria. Qué bueno que son nuestras asiduas visitas en nuestros programas de los lunes del Portal del Adulto Mayor. Seguro también estarán en las otras, a Leticia, a Virginia. Bueno, pues ya, yo creo que todos en la vida hemos sentido esa necesidad de perdonar o de ser perdonados. Y muchas veces también sabemos lo difícil que es cuando alguien te dice perdón, 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 y luego ya pácatelas otra vez y no le da la suficiente esencia y significado. Entonces, como el tema del perdón es tan grandote y para estas fechas y para un cierre de año, el tener esa parte concreta en nuestras mentes y en nuestros corazones nos va a hacer sentirnos mucho mejor. Entonces, pues sin más ni más, vamos a tener con nosotros a Guadalupe Álvarez de Majul. Ella es tanatóloga y además, pues es maestra, ha dado unas clases del perdón impresionantemente buenas y profundas, inteligentes y claras en nuestros cursos de mi vida a partir de los 60. Ahí he tenido el gusto de recibirla y pues sin más ni más, me gustaría primero agradecer a Israel como todos los lunes su apoyo en toda la parte tecnológica y de amistad. Y pues Isra, si me haces favor de invitar allá a Lupita para que podamos empezar con el tema. Buenos Bienvenida. días, ¿Cómo estás, Lupita? muy contenta. Muchas gracias de estar aquí compartiendo con ustedes en este programa para el adulto mayor y pues
como bien dices, ¿no? En un tema que con la época normalmente nos va bien reflexionar. Claro, nos va muy bien reflexionar y aparte, pues creo que de veras nos hace mejores personas. O sea, yo estoy convencidísima de que perdonar nos hace mejores personas y que además ser un buen ejemplo de persona que sabe perdonar, creamos un mundo mejor que hace tanta falta, un mundo mejor. Por supuesto. Oye, Lupita, me gustaría que le platiques a las personas tú qué haces, a qué te dedicas, tus hijos, toda tu vida. Platica un poco. Bueno, brevemente les platico. Yo soy Guadalupe, soy nacida aquí en la Ciudad de México, soy casada, tengo 3 hijos, ya todos adultos, una nieta divina que se llama Regina, tiene 2 años y medio. Y en la parte profesional, pues he trabajado muchos años como trabajadora social. Empecé en el Instituto Nacional de Pediatría, después fui jefe de trabajo social en el Instituto Nacional de Perinatología, un tiempo de mamá y después regresé justamente en la parte ya de trabajo en tanatología, acompañando a enfermos terminales y a familias en duelo. He trabajado mucho familias en duelo, en circunstancias además muy particulares en nuestro país. Manejé un grupo de padres en duelo por muchos años en la Asociación Tech Palewi, donde estuve 13 años. Y ahora colaboro con distintas organizaciones también de la sociedad civil, el Centro de Cuidados Paliativos de México, FUTEGE, que es la Fundación Teresa de Jesús, y la Fundación Grisi, atendiendo pacientes en pérdidas, en duelos. Ahora, este año ha estado tristemente muy intenso, acompañando muchas familias que han perdido un ser querido por COVID. Pues así a grandes rasgos, eso es un poco de todo lo que he hecho. Pues sí, te felicito por tu labor porque tienes un toque humano muy cercano y muy profundo y debe de ser difícil para ti haber estado acompañando, bueno, seguir acompañando a tantas personas durante el año, porque al final sí se nos, o sea, entra en nosotros esa tristeza a pesar de que tu mensaje es de esperanza, ¿no? Claro. Pues te agradezco mucho que sigas haciendo eso y que sigas trabajando tanto. Y pues adelante, vamos a hablar de lo que es el perdón. Voy a abrir aquí mi pantalla. Qué lástima que no sé, la tecnología no me está ayudando mucho para poderles compartir la pantalla, pero bueno, yo voy a abrir mi acordeón para irles platicando. Dale Este, tu acordeón. es mi presentación y con eso, bueno, les voy a ir compartiendo más o menos de lo que se trata. Y bueno, sí, este es un mensaje, como bien dices, de esperanza, ¿no? Para sentirnos realmente bien. Hoy, 21 de diciembre, estamos empezando el invierno y en el invierno vienen también unas épocas de nostalgia, de revisión, de análisis, junto con la Navidad, con las fechas. Y siempre es como que queremos reflexionar qué hicimos, qué funcionó, qué no funcionó y cómo queremos empezar el siguiente año. Este año que además nos damos cuenta que no tenemos que esperar a que algo grave suceda para poner nuestra alma en paz, para reconciliarnos con los seres queridos que tenemos a la mano, para valorar lo que tenemos, ¿no? Y bueno, pues sí, tenemos que reconocer que todos, sin excepción, hemos hecho alguna vez, involuntario o voluntariamente, alguna ofensa, algún daño a desconocidos, pero particularmente a los seres queridos. Nos han lastimado también o nos hemos dejado lastimar. Uh-huh. Y puede ser que, como les digo, esto sea de manera voluntaria, o digamos con una intención, o solamente pues de manera casual. El chiste está en que nos lastiman o nos lastimamos y esto puede causar una serie de emociones importantes. Por supuesto, nos podemos sentir enojados, resentidos o manejar mucha culpa, ¿no? Y generalmente asociamos, este es un tema, como bien dijo Concha, súper amplio y que puede verse desde muchos puntos de vista, religioso, antropológico, sociológico, en fin, religioso desde luego, pero este,
vamos a verlo desde un lado mucho más humano, ¿no? Y claro que muchas veces pensamos que si alguien hace mal, pues lo que necesita es recibir un castigo. El chiste está en que podemos ver qué podemos hacer cuando hemos recibido una ofensa o hemos. Tendríamos varias opciones. Uno es perpetuar el daño sufrido, ¿no? Ahí se queda y lo rumio, lo mantengo aferrado a ese acontecimiento, no puedo vivir sin este resentimiento constante, ¿no? No lo puedo soltar. Otra opción podría ser vengarse. Ah, si me la hicieron, me la pagan, ¿no? O la tercera opción que tenemos justamente es perdonar. Y vamos a hablar justamente del perdón. No es fácil hablar del perdón, a veces es más fácil empezar por decir que no es el perdón. Perdonar no significa olvidar, porque a veces dice, te perdono pero no olvido. No, es al revés. Podemos perdonar y no olvidar. Perdonar no es negar de, ay, aquí no pasó nada. Sí, sí pasó, algo te lastimó, algo te ofendió, sí pasó. Tampoco significa minimizar la ofensa, es decir, justificar, ay, es que estaba en estas circunstancias, es que fue sin querer. No, no necesariamente tenemos a veces que justificar una ofensa. Perdonar no significa que no sintamos dolor, ¿no? Por eso que sucedió, ni renunciar a nuestros derechos totalmente legítimos de justicia, ¿no? Cuando alguien ha ofendido a alguna persona y eso requiere un acto de justicia, tiene que ser. No es solamente perdonar y ya no va a haber justicia, ¿no? Y eso es algo muy importante. Perdonar además no puede ser una obligación. Ve y pide perdón. Normalmente es algo que tiene que salir de nosotros, es algo que tiene que hacer la persona, no puede ser realmente obligado. Perdonar tampoco es una demostración de superioridad. Ay, te perdono, ¿no? No, es un acto amoroso, lo vamos a ir viendo, pero de ninguna manera es una demostración de superioridad. Perdonar tampoco es un síntoma de debilidad, ¿no? No, yo cómo voy a perdonarlos, ¿no? Es por orgullo. No, no es así. Perdonar no tiene que ver con la debilidad. Perdonar tampoco es delegarle la responsabilidad a Dios. Ay, pues es que Dios así lo quiso. No. En esto también nosotros estamos totalmente involucrados. Y algo importante que vamos a ir tratando más adelante, que es perdonar no necesariamente implica reconciliarse, ¿no? Porque podría haber personas que en la reconciliación, pues no es posible, ¿no? Entonces, perdón finalmente va siendo abandonar el resentimiento, renunciar a la revancha o a la venganza, ¿no? Y responder con compasión, con benevolencia, con generosidad y con amor, ¿no? Vamos entrando básicamente a este tema. Perdonar, fíjense que tiene una raíz etimológica de perdonar. Per, que quiere decir consistencia, constante, y donare, donar, regalar. Por lo tanto, si unimos la palabra perdonare, significa para dar, algo que se regala, algo que se dona, algo que inclusive no espera contribución de ninguna clase. Qué interesante. Sí, fíjate, qué padre, ¿no? Sí, está muy bien. Fíjate que las etimologías siempre nos ayudan mucho, ¿no? Muchísimo, muchísimo. La verdad nos ayuda a entender las palabras. Muy bien todo lo que estás diciendo de que todo lo que no es perdonar y de lo que sí es perdonar, porque realmente esa parte de que el no olvido o el no me impresionó mucho ahorita lo que dijiste de que perdonar no exige una reconciliación, porque a veces la reconciliación es imposible. Sí, Entonces, sí. vamos a elaborar un poquito más sobre eso de que tal vez no te contentas, pero sí perdonas. Tal vez el otro ni se entera que lo perdonaste. Exacto. Exacto. Fíjate que eso es muy importante. Muchas veces es eso, el perdonar es más para ti que para el otro. Eh,
vamos a suponer a alguien que recibió una ofensa en la escuela, ¿no? Que era el famoso bullying, ¿no? Lo maltrataban, lo decían. Y tú te quedas toda tu vida con esa circunstancia de dolor, de ofensa, de maltrato. ¿Tú crees que tus compañeros de la escuela se acuerdan? No. Seguramente no. Y tú lo vives cargando. Entonces, perdonar es ya soltar esa parte, como bien decías, liberarte de eso. Y los otros a lo mejor no se enteraron que tú los perdonaste. Fíjate, es interesante porque es otra vez un proceso interno, que ahorita todo estamos viendo que son procesos internos y es entrar en nosotros y con todo lo que hemos vivido cada vez es más importante, con todo lo que estamos viviendo. Nada más saludo a todos, bienvenidos todos los que están entrando, me da un gusto enorme ver que está aquí su presencia, gracias por escribir y decirnos que están aquí. Bueno, pues vamos continuando y te voy a ir así parando un poquito para Excelente, que porque tengamos no me una habla, claro, conversación, ¿no? mucho más a gusto, claro, claro. Muchas gracias. Pues esta Vámonos, pues. parte que de veras es muy importante y reflexionar en esto que tú dices. Me llegó un meme que ahorita con lo que dijiste me gustó mucho. Dice, cuando no podemos ir hacia afuera, podemos ir hacia adentro, ¿no? Y yo creo que esto es lo que nos ha dado entre, pues, muchos dolores de cabeza, pero sí muchas oportunidades la pandemia, ¿no? De irnos hacia adentro, hacia nosotros, hacia nuestras necesidades, hacia conocernos mejor, hacia una revisión de vida, ¿no? Entonces, el perdón pasa por ahí, ¿no? Y bueno, Claro, el perdón revisión. también, sí, sí, el perdón es una voluntad, o sea, estar dispuestos a perdonar, ¿no? Es algo que yo quiero hacer y significa eliminar respuestas destructivas causadas por pensamientos o sentimientos negativos a quienes han infligido una ofensa o un mal hacia nosotros, ¿no? Sobre todo es esa voluntad de liberarme, de poner mi casa en paz, de sentirme tranquila conmigo mismo, conmigo misma, ¿no? Es cambiar justamente ese deseo de perpetuar el daño y va más allá. No solamente es evitar que las conductas destructivas, sino inclusive puede empezar a pensarse en hacer algo yo por mi ofensor, ¿no? Recuerdo hace muchos años tomé un curso de perdón justamente y esta persona nos platicó su historia de vida y decía que ella había perdido un hijo en una riña, en una fiesta y ella hizo todo lo posible en la vida para que la persona que había matado a su hijo se fuera a la cárcel y lo refundieran ahí para siempre, ¿no? Cuando ella empezó a trabajar el perdón, se dio cuenta que la diferencia entre que hubieran matado a su hijo o que él hubiera sido el que hubiera matado a un amigo, había sido la rapidez con que reaccionó uno y otro. Y entonces, para el perdón, entonces, además de perdonarlo, empezó a hacer justamente lo contrario, ayudar a que este chico que estaba en la cárcel, que ya se había encargado de dejarlo ahí, pudiera tener una justicia restaurativa, ¿no? Es decir, ayudarlo a reflexionar, a salir y a que estuviera bien y no guardar ni ella ni él un profundo rencor, ¿no? Interesante. Fíjate qué importante que el perdón ya no solamente es algo que ya, ok, que paren las ofensas, sino también es hacer algo mejor por la persona que me ha lastimado. Entonces es preciso, desde luego, comprometerse. El perdón implica que queremos justamente hacer las cosas bien y para eso necesitamos recapacitar, ¿no? Darnos cuenta de en qué momento estamos, ¿no? Y escoger una conducta libremente, ¿no? Un compromiso y una decisión de cambiar las cosas. Pero finalmente el perdón no puede ser un acto único, ¿no? Muchas veces se vuelve en un proceso, ¿no? Que podemos ir
profundizando y complementando a lo largo del tiempo, ¿no? Y hay varios niveles de perdón, desde luego, desde pues, de una ofensa mínima hasta algo pues totalmente grave, ¿no? Hace tiempo que tú me preguntabas qué he hecho de las cosas más significativas que me ha tocado acompañar en un proyecto que nos apoyó y financió UNICEF México cuando yo trabajaba en la asociación Tech Palewi, era justamente acompañar a las familias de la guardería ABC, que ustedes recordarán, Un ya incendio. en 2008, un incendio en la guardería, fallecieron 49 niños, niñas de menos de 4 años, y muchos quedaron lesionados, de distintos grados de lesión. Y bueno, fue una experiencia totalmente conmovedora y dolorosa. Pero finalmente ahí tuve después la oportunidad de conocer al padre Leonel Narváez. Es un padre colombiano que ha trabajado y que ha hecho fundó unas escuelas de perdón y reconciliación. Quien tenga oportunidad de meterse a sus páginas o a sus talleres son maravillosos. Y él resume justamente que el perdón es como un spa del alma, como un baño del alma, una limpieza del alma maravilloso, ¿no? Y estas familias que habían pasado por mucho dolor, por supuesto, por la pérdida de su hijo, con mucho rencor por todas las injusticias que implicaba y demás, la transformación que yo vi cuando viví con ellos el taller de perdón fue maravilloso, ¿no? Fue como quitarles un peso de encima a tanto enojo y a tanta tristeza, Sí, porque fíjate. Sí. no, por supuesto no se trataba de quitarle la responsabilidad que sí tenían a todos los que pues finalmente hicieron una guardería donde no tenía que haber estado, en fin, mil detalles que no puedo detenerme ahorita a platicarles, pero el poder a veces hasta perdonarse ellos. ¿Y por qué lo llevé a esa guardería? ¿Y por qué no lo recogí más temprano? Y todo eso, ese perdón, no sabes qué maravilloso fue esa experiencia, ¿no? Fíjate que lo que me parece muy interesante compartir con las personas que están con nosotros hoy es algo que dijiste, o sea, hay veces que tenemos que pedir ayuda. O sea, nosotros necesitamos entrar a ese tipo de talleres, buscar esas páginas que nos dijiste del padre Leonel, ¿qué? Leonel Narváez. Son Leonel. escuelas, les llaman escuelas escuelas de perdón y reconciliación. Fíjate, porque de veras, esa parte, qué tranquilizante es, qué esperanzador y cómo nos ayuda el saber que hay alguien, ya hay una página, ya hay un método, ya hay un taller para cuando no podemos solos, que yo creo que en general no podemos solos. O sea, como que a mí me gusta aprender, por eso son estos programas, por eso me encanta que exista el portal, por eso me encanta mi programa de radio, porque tenemos la fortuna de hablar con distintos expertos que nos vienen a orientar. De veras, estar en la caverna con todas las luces apagadas por la tristeza o por el rencor o por la desesperación o por o sea, o por la desesperanza, que es todavía peor, También. ¿no? Decir, o sea, todas estas cosas y lo que dijiste, también quiero regresar después a lo que dijiste de las culpas, o sea, porque también el perdonarnos a nosotros para quitarnos esa carga tan tremenda de las culpas. Así es, así es. Y mira, a veces pensamos que necesitamos pedir ayuda cuando hay una ofensa monumental. Claro. Y no siempre es así. A lo mejor tenemos una mochila llena de piedritas y de ofensas, ¿no? Que en el fondo se vuelven también tan pesadas como una gran ofensa, ¿no? Claro. Entonces sí, sí es cierto, hay que revisarlo y también eventualmente es ir aligerando esa carga y cuando haya una ofensa es perdonar y perdonar y perdonar para que no se nos junte la mochila tan pesada, ¿no? Sí, Y no esperar a momentos, pues ya cuando alguien está muy enfermo, por ejemplo, eso me toca verlo mucho en las visitas domiciliarias con enfermos terminales,
pues que hay como una urgencia de pedir perdón, de ser perdonados, y a veces ya la enfermedad no te da ni siquiera la energía ni el tiempo para pedir perdón. Entonces, no esperar a esos momentos, la verdad, ¿no? Darnos cuenta que en cualquier momento es bueno para perdonar y ser perdonado, ¿no? Algo que decías también tú en el principio, el saber pedir perdón, ¿no? Pedir para que nos den el perdón y para dar el perdón, ¿no? Entonces, y el tema de perdonarse a uno mismo, que ese es también todo un tema del que quisiera platicar un poquito más adelante. Claro. Entonces, bueno, pues sí, este es todo un proceso. Tenemos que ir aprendiendo a perdonar a lo largo de la vida, ¿no? Este, y es un proceso personal, íntimo, que cada quien lo va a hacer a su tiempo y a su ritmo, ¿no? Nadie puede perdonar por el otro. Es algo que solamente es muy personal, ¿no? Claro, qué tremendo, ¿verdad? Ujú. Sí, imagínate qué a gusto, perdónalo tú, ¿no? Pues no, no se No, trata. pero, o sea, más allá de eso, sino que muchas veces tratas a alguien de convencerlo de que perdone y te dice, no puedo, nunca, Claro, jamás. claro. No estoy listo para eso, pero no quiere decir que no lo pueda lograr, que también eso es importante, Claro, ¿no? Porque no puedo es porque no quiero, porque decíamos perdonar implica voluntad, decidir hacerlo, ¿no? Entonces, cuando le ayudamos a las personas a darse cuenta de que no puedo, es que no quieres claro. y por qué no quieres, y entender que es por qué no quieres, ¿no? Y el aprender a soltar todas estas emociones de enojo, frustración y desesperanza que tú ya mencionabas muy bien, y entonces hacemos no, porque yo quiero en el fondo, aunque no me voy a vengar, pero no dejo de desearle lo malo, ¿no? No, pues si me hizo, pues ahora le deseo que los planetas se alineen, pero que lo fastidien, ¿no? Entonces, bueno, por eso es Ujú. que el primer paso para poder perdonar es darme cuenta de mis pensamientos, de mis deseos, de mis emociones, cómo es que Claro. estoy reaccionando a eso que pasó, ¿no? Entonces, ese es el primer paso, revisar cómo estoy, ¿no? El segundo eventualmente es cómo veo a la otra persona, ¿no? Poderlo poner en perspectiva, poder ver, pues, ¿por qué reaccionó así? ¿Por qué me dijo eso? ¿Por qué? Y eso pues viene siendo como empático totalmente, es ponerse en los zapatos del otro, ¿no? ¿Qué hizo que esa persona me lastimara de esa manera, ¿no? Para eventualmente pues poder entender qué es lo que pasó, ¿no? Perdonar también implica, obviamente, no siempre la colaboración de la otra persona. Si la otra persona también dice, oye, sí, también la regué, bueno, pues es mucho más fácil. Pero bien decíamos, podemos hacer el perdón sin que el otro esté involucrado, ¿no? Cuando decíamos perdonar, pero no reconciliar, por ejemplo, no podemos restaurar una relación que se corre el riesgo de que vuelva a hacer daño. Vamos a poner un ejemplo, las personas que viven una situación de violencia doméstica o abuso sexual infantil o una serie de cosas muy fuertes, a lo mejor, y sabemos que tristemente en el abuso sexual infantil muchos familiares son los responsables de Claro. este abuso. Imagínate que tú le puedas decir a un niño, perdona y reconcíliate con tu abuelo, con tu hermano, ¿no? Pues no, porque lo vuelves a poner en riesgo. Es perdónalo porque eso te sana a ti, porque te libera a ti, pero no te puedes reconciliar y habrá que poner límites y poner distancia y proteger para que esa situación no se No se vuelva, repita. Claro. ¿no? Sí, sí, sí. No, sí tienes razón, o sea, claro, no lo había pensado, o sea, en qué momento puedes no reconciliarte, tal vez en una infidelidad tampoco. Hay veces Exacto. hay personas que sí pueden perdonarla, hay otras que no. O sea, simplemente, o sea, que sí pueden reconciliarse después de eso, hay otras que no. Entonces, pues eso, cada quien Claro. tendrá que ir escuchando al corazón.
Sí, sí, sobre todo cuando hay un riesgo real, ¿no? De volver a ser lastimado de una manera importante, de que te dañen tu salud física, mental, que violen tus derechos. Obviamente en ese sentido no hay reconciliación, Claro, ¿no? Puede haber solo perdón, ¿no? Y eso es importante y eso es suficiente para que la gente pueda recuperar. Finalmente, cuando perdonamos, tú lo dijiste desde el principio, ay, sentimos bien rico, ¿no? Sentimos paz en el corazón, nos sentimos ligeros, nos sentimos en paz, nos sentimos muy bien con nosotros mismos y con el entorno también. Porque además cuando no perdonamos se nos nota, ¿no? Y entonces no queremos, hasta tenemos repercusiones no solamente en nuestra salud física, ¿no? Quien no perdona vive teniendo trastornos, muchas veces gástricos, dolores de cabeza, porque sí, el no perdonar afecta nuestra salud. Por el contrario, perdonar mejora nuestra autoestima, mejora nuestra circulación sanguínea, mejora nuestro sistema inmunológico. Ahora que todos estamos preocupados por cómo está nuestro sistema inmunológico, perdonar mejora nuestro sistema inmunológico, ¿no? Entonces, sí es muy importante que podamos ver cómo este impacto de no perdonar afecta nuestra vida social, por ejemplo. No queremos convivir con ciertas personas, no, si está fulano, yo no voy a ir a este lugar, no. Entonces, ¿qué estamos perdiendo cuando no queremos perdonar? ¿Y qué podemos sí ganar cuando podemos perdonar y lo hacemos, ¿no? Entonces ya decía yo, primero pues reconoce la herida, ¿no? Además hay que ser honestos. Más de una vez reaccionamos con exageración y decimos, pero no era para tanto, ¿no? ujú, O sea, ¿qué pasó con el ofensor? Pero ¿en qué momento estaba yo? A lo mejor yo estaba como mal parado en la vida y cualquier cosa que pasó, pues para mí fue muy impacto. Entonces, hay que darnos cuenta cómo estábamos parados en la vida, cómo estaban las circunstancias, y a lo mejor la herida no era para tanto, la ofensa no era para tanto, y reaccionamos con un gran enojo, ¿no? Con una gran culpa, por ejemplo. Ya decía, reconocer también a ese ofensor, ¿qué le estaba pasando? A veces cuando vemos al ofensor y nos damos cuenta es que estaba pasando por un momento muy difícil, no tiene trabajo, tiene una enfermedad, algo está pasando, podemos entender mucho mejor y entonces nos resulta mucho más fácil perdonar. Buscar eventualmente también qué aprendizajes, ¿no? ¿Qué aprendemos? Después de toda esta ofensa, ¿qué aprendemos de nosotros mismos? ¿Qué aprendemos de los demás? Ayuda normalmente a conocernos a nosotros mismos y lo que más sentimos es cómo aprender a soltar esos sentimientos que ya no necesito, ¿no? Dice una frase, si quieres ser feliz por un día, véngate. Pero sí, si quieres ser feliz para siempre, perdona, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la venganza es como ese veneno que queremos darle al otro, y que pero nos no nos enferma. tomamos nosotros, ¿no? Y entonces, pues todos los días nos echamos nuestras cucharadas de enojo, de culpa, de rabia, de resentimiento, y al otro no le hace nada. A los que nos va lastimando y cada vez más es a nosotros mismos. Claro, definitivamente. Están pidiendo tu contacto, ya se lo mandé a Isra, era lo que estaba yo haciendo ahorita en el teléfono, para que te puedan encontrar, que te pongan un WhatsApp y te digan, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto estaré pendiente de la gente que quiera platicar un ratito conmigo. Sí, Finalmente el perdón es algo que tenemos que darnos cuenta, no cambia el pasado, eso ya pasó, sí, pero sí puede cambiar nuestro presente y sobre claro, todo nuestro futuro. por supuesto. Dame ¿Cómo? nuestro- me gustaría preguntarte, ¿vamos a entrar a la parte de perdonarnos a nosotros mismos? Sí, sí, Ok, sí, sí. Entonces, bueno, pues justamente hay perdón para quien nos ofende, perdón para los que nosotros ofendemos, pero hay ese tercer perdón
que es hacia nosotros mismos, que tiene como dos vertientes. Uno es cuando permitimos que alguien nos lastime, ¿no? Y la otra es cuando nosotros mismos hacemos actos que nos lastimamos, ¿no? Este, cuando permitimos que alguien nos lastime es justamente cuando nos quedamos en una relación que no funciona, por ejemplo. Permitimos la violencia, permitimos pues una serie de situaciones que no debemos permitir porque no es lo que corresponde a nuestra autoestima, a nuestra propia dignidad. Y esa parte también tenemos que perdonarnos. Y la otra, pues tiene que ver justamente por acciones o omisiones en donde nosotros consideramos que no actuamos bien, ¿no? Por no haber tomado una decisión, por no poder cuidarnos de la salud, por un montón de cosas. Entonces sí tenemos que aprender también que el perdón es para nosotros mismos, es un acto de amor, es un acto de, de de compasión hacia nosotros mismos, ¿no? Y no estar toda la vida rumiando y diciendo, no, pues es que yo soy muy mala onda. No, también perdonarnos a nosotros mismos aligera muchísimo, muchísimo la carga, ¿no? Y dejar de sentir este rencor hacia uno mismo, ¿no? Es totalmente liberador, ¿no? Yo creo que hacia nosotros no sentimos tanto rencor como yo ahí lo junto mucho con la culpa o con o con decepción. Como Sí, estoy decepcionado de mí porque es la tercera vez que me prometí no reaccionar así y se me salió el monstruo y heme ahí otra vez pegando los mismos gritos o ofendiendo a la gente que queremos tanto de una manera que de veras dices, qué horror. También la vergüenza. Es que ahí se van pegando las cosas. Es la culpa, es la vergüenza, es la decepción. Y luego esa parte pues de golpearnos, ¿no? Que nos, o sea, de bajonearnos, como dicen mis hijos, que llega sí, un momento en que tu autoestima queda hecha pedazos, porque por falta de perdón hacia ti mismo, ya te sientes tan poquita cosa, ¿no? Entonces, eso, todos eso es sabemos, la pura verdad de lo que estás diciendo, totalmente cierto. Y a veces los peores jueces somos nosotros era mismos. lo que te iba a decir. Dicen que ningún pensamiento, que nada de lo que te diga nadie te puede hacer tanto daño como lo que tú te dices a ti mismo. Y Nos podemos hacer pedazos. sí, o sea, porque de veras, creo que todos tenemos ejemplos, en los que dices, puf, se me botó el tapón y se me salió y qué horror y cómo pude hacer esto. Y eso más o menos entre la gente más o menos que no tiene que decir, ay, qué pena, lo maté a otro, ¿no? Ya volví a saltar la tienda, ¿no? Estamos hablando de cosas normales dentro de lo que cabe. También perdonarnos por no haber sido valientes, ¿no? Para ponerle un límite a algunas personas o a tus hijos de repente, perdonarte por cómo le di permiso de ir a estudiar esa escuela si estaba tan chico o cómo le di, ¿no? Son tantas cosas de las que pueden venir. O por qué regañé Sí, tan fuerte a esa persona si no se la merecía. ahí sí es como es de pensamiento, palabra, obra y omisión. De los tres, de todos esos tenemos a veces que perdonarnos por pensar, por decir, por no hacer, por no tomar decisiones o por tomar decisiones equivocadas, por tantas cosas que el autoperdón es muy amplio, muy, muy amplio. Y de veras tenemos que irnos cachando en dónde estamos lastimándonos constantemente y la autoestima justamente se va dañando porque nos vamos todo el tiempo agachando la cabeza y la culpa no nos ayuda a avanzar, la culpa se vuelve como una losa muy grande y cuando es tan pesada de repente decimos, no, pues ya para qué, ¿no? Ya así soy y ya no pretendo cambiar y ya me doy por vencido y no, justamente sí podemos y podemos hacerlo y entre más pronto nos demos cuenta que necesitamos el autoperdón, mejor lo vamos a hacer con esta intención de si podemos perdonar a los demás, porque nosotros no nos podemos perder. Les decía que el padre Leonel Narváez dice que es como una limpieza del alma, también perdonar y perdonarnos es como sacar la basura que guardamos. Y eso es como un ejemplo que a mí me sirve clarísimo, ¿no?
Sacar la basura es algo que ahora todas las que estamos aquí tan guardados y demás, lo primero que queremos es sacar la basura. Ay. Claro, Entonces, cuando nos damos cuenta que queremos sacar la basura de nuestra alma, ay, qué rico se imagínate. siente, ¿no? Y la basura que otros dejaron en nosotros o la que nosotros estamos acumulando y acumulando y acumulando. Los que hemos también tenido oportunidad de estar ahora en casa, pues hemos aprovechado a revisar closets, a vaciar cosas. Y cuando sacamos cosas que, ay, mira, esto ya ni para qué lo guardaba, también nuestros closets se ven más amplios, se ven más bonitos, las cosas que guardamos no se maltratan. Lo mismo nos pasa por nuestro interior. Todo queda como más despejado, más acomodado. Así es que el perdón de veras es sacar la basura que traemos por dentro. Fíjate que yo, dentro de las clases que damos de narrativa y todas estas cosas, que me gusta mucho, creo que la escritura es un arma impresionante para sanar. Entonces, hay una parte que se llama hacer listas. Y hoy, de veras, hacer listas de las cosas que me tengo que perdonar podría ser una muy buena exploración. Claro, y en esa lista poner qué precio estoy pagando por no Claro, perdonar o no perdonarme, por ejemplo, ¿no? sí. ¿Cuál es ese precio que estoy pagando? Conmigo misma y con los demás. Y yo creo que si hiciéramos de veras esa lista, nos asustaríamos y correríamos a perdonar y a perdonarnos, ¿no? Claro, muchas gracias, sí. Bueno, pues siempre hay que pensar, ¿no? ¿Por qué decidir perdonar? ¿Cuál es ese precio social justamente o personal que estoy viviendo? ¿Qué quiero que crezca en mi jardín del corazón, no? Quiero dejar que crezca el resentimiento. El resentimiento es como esas hiedras que crecen y no piden permiso y se meten por todas las paredes, o como la humedad, dicen, ¿no? Ujú. O quiero que crezca en mi casa, en mi corazón, en mi alma, el amor, la sencillez, la humildad, ¿no? Y depende qué vamos a regar, lo que va a crecer ahí, ¿no? Si quieres que sea la culpa, por eso es que mucha gente se queda con culpas porque las deja crecer tanto que llega un momento que es muy difícil poderlas quitar. Entonces, si nosotros somos conscientes de lo que hay en nuestro corazón, en nuestro jardín del corazón, y qué plantamos, qué regamos ahí, las cosas vamos a darnos muchos cuentas, ¿no? También te diría que al perdonar también tenemos que agradecer, ¿no? Agradecer la oportunidad de revisar nuestra vida, de revisar la relación con los demás, nuestros aprendizajes para cuidarnos, por ejemplo, mejor, ¿no? De una ofensa, de darnos cuenta justamente de no ponernos en ese lugar donde somos vulnerables cuando nos exponemos a que alguien nos esté lastimando y no somos capaces de poner un límite, por ejemplo, ¿no? Entonces, por supuesto que este proceso además es un crecimiento personal muy importante, es un regalo de amor propio, es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Y ahora que hablamos, pues en esta etapa de Navidad y los regalos, de veras, siempre los regalos, como decía aquel comercial hace muchos años de regale afecto, no lo compre, ¿no? Sí. Regalarnos a nosotros mismos el perdón, este regalo de borrón y cuenta nueva, que repetimos, no quiere decir olvidar, ¿no? Pero ya no voy a cargar con todo esto. Regalémonos de veras, de corazón, el perdonar, el ser perdonados, el acercarnos a los otros que tenemos, que hemos ofendido o que nos han ofendido, para aclarar las cosas. Muchas cosas se resuelven con una mera aclaración. No Claro. era para tanto, ¿no? Este, y simplemente es darnos ese tiempo sin estos mandatos sociales de cómo yo voy a perdonar o esta es mi cruz y no, quitémonos muchas de esas cosas, ¿no? Y podamos aceptar que el otro nos ofende y que le podemos decir, oye, yo no quiero esto para mí y necesito una disculpa, tanto como lo que venimos diciendo,
nosotros necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Y el pedir una disculpa también te libera, o sea, porque aquí estamos hablando de perdonar, pero la verdad sí a mí me libera muchísimo. Ujú, Cuando ujú. te das cuenta de que la regaste, el juez es tan duro y tan regañón que a la hora que ya pides perdón, o sea, que lo pides de corazón, por supuesto, es una liberación. O sea, ser capaz de llegar y decir perdón ya, también ahí es muy interesante el saber que no siempre te lo van a otorgar. Claro, eso que estás diciendo es muy cierto, ¿no? No te lo van a otorgar, pero tú sí puedes estar en esa disposición justamente de cambiar tu actitud para con el otro, ¿no? Y eso siempre será un regalo que tú misma te das, ¿no? Decir, bueno, ok, el otro está resentido, a lo mejor le va a tardar tiempo perdonarme, ¿no? Pero yo me perdono por haber cometido esa ofensa, ¿no? Y ya esa es una parte del perdón que me libera muchísimo, ¿no? Claro. Porque no tengo que esperar que el otro me perdone para yo perdonarme por haber hecho algo, ¿no? Y eso es liberador. Claro, lo ideal sería que el perdón No, si fuera mucho, por eso es lo ideal. que fuera de las dos direcciones, ¿no? Sería muchísimo, sanaría la relación con los demás, por supuesto, ¿no? Sí, Pero bueno, pues eso no siempre obtenemos el control de la otra persona, ¿no? Y sin embargo, sí, el decir, oye, eso que hiciste, también tenemos que ser bien asertivos, ¿no? Eso que hiciste no me gustó, claro. eso que me dijiste me lastimó, ¿no? Yo creo que merecería que me des una disculpa, ¿no? También podríamos, porque hay muchas personas que pasan por la vida y no se dan cuenta que nos están lastimando. Claro, muchísimas. Y entonces, si nosotros no nos atrevemos a decir eso, pues es como seguirnos poniendo de tapetes y darles el permiso de que pasen por encima de nosotros. Y no, no es orgullo, no se trata de sentirnos superiores, simplemente es poner un límite a las personas que constantemente nos lastiman y nos ofenden, ¿no? Eso es algo muy, muy importante, ¿no? Y quedarnos con un sentimiento de comprensión, de liberación maravilloso que nos va a hacer este, perdonarnos, ser perdonados y bueno, es cambiar nuestra manera de ver la vida, ¿no? Vemos el perdón como algo también muy difícil, muy lejano. Se parece como cuando queremos ver la felicidad, cuando tengo un coche, cuando tengo una casa, cuando vaya de viaje, que todo lo vemos hasta allá lejos, sin darnos cuenta que la felicidad, vamos siendo felices todos los días un poquito. Claro. También el perdón no es algo tan lejano, también podemos igual perdonar, ser perdonados cada día, ¿no? Revisar cada día cómo estuvo mi día, en qué la regué, pues qué me perdono, o en qué hice mal, a quién lastimé, qué puedo hacer para restituirlo. Y no esperar a que se acumule tanto para cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que eso también podíamos justamente irnos volviendo mucho más ligeros, mucho menos exigentes, tener como menos expectativas más reales sobre todo, ¿no? Y reconocernos como humanos, que como humanos nos equivocamos, ¿no? No somos superhombres, superwoman, super lo que sea, ¿no? Somos seres humanos que al menos debemos intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y entonces, cuando me hieran, cuando me lastimen, pues no me quedo con ese resentimiento que no necesito. No me quedo ni con el resentimiento ni con el deseo de venganza, ¿no? Claro, Es lo que yo creo que más nos daña, ¿no? Y quedarnos con una mirada amorosa, claro. ¿no? Hacia nosotros mismos, hacia los demás, verdaderamente sentir compasión por el otro. Compasión que no quiere decir igual, les digo, ay, pobrecito, no, no, la compasión es como ver a la persona como un ser humano igual que nosotros, con capacidad de lastimarnos, pero también con la capacidad de liberarse y de perdonar de todo corazón y con el alma, ¿no? Ya se nos estamos acercando Acabando el al tiempo, final. sí, estoy viendo justo eso, ¿no? Ya estamos realmente lo más difícil y yo quisiera justamente
más bien terminar como esta reflexión de decir, ¿y este año qué quiero perdonarme? Este año tan difícil. Ujú. Me pasé el año gruñendo, me pasé el año resentida, criticando, quejándome de todo, o me pasé un año con quien me lastimé, con mis palabras, con mis omisiones. Me gustaría perdonar. ¿Qué Claro. quiero perdonar? ¿No? Como que regalarnos este perdón me parece como un ejercicio maravilloso para este fin de año. ¿Cómo ves? Me parece buenísimo. Y claro que sí, o sea, me parece que me dijiste dos cosas. ¿A quién lastimé? Con mis palabras, con mis hechos y con mis omisiones. O sea, porque esa parte de la omisión es súper fuerte. Sin embargo, yo quería preguntarte dos cosas más que me parecen muy importantes. La primera es el perdón a los que ya no están. Ah, Porque es algo como con lo que muchas veces vivimos. Híjole, a mi mamá, yo le debería pedir perdón por todo esto. O sea, yo sí creo que se puede, yo también. pero vaya, eso es cada quien, pero me gustaría que nos hablaras un poquito de eso. Mira, yo en general lo que sí creo es que las personas, los seres queridos que ya no están físicamente, pero el amor siempre se queda, ¿no? Y desde ese amor, desde ese vínculo que no se rompe, ¿no? De la persona fallecida hacia nosotros y de nosotros hacia esa persona que ya no está, sigue habiendo ese vínculo amoroso. Y desde ese vínculo amoroso podemos pedir perdón, Claro. ¿no? Y para eso sirven muchos rituales de despedida, ¿no? Escribir cartas, dibujar, bueno, no sé, hacer rituales, prender una vela, hablar con él. Hay técnicas eventualmente en terapia que son poner una silla vacía y entonces imagino que mi ser querido está ahí sentado y entonces le digo y le perdono. Fíjate que esto es bien importante y además ayuda muchísimo en los duelos, porque muchas personas sí, sobre todo cuando ha habido una muerte inesperada Claro. y la familia se queda con que le hubiera dicho y el duelo se complica muchísimo. Entonces, pedir perdón, aunque ya no esté la otra persona, es muy importante, muy, muy importante, porque ayuda a que el duelo sea mucho más reparador. Ahora en esto del COVID hay muchos duelos que pasan por lo mismo, ¿no? Pero además el perdón de no haberme podido despedir en ese momento y de que si a lo mejor mi ser, pedirle perdón por haberlo llevado al hospital o por no haberlo llevado a tiempo o por no haber sabido qué hacer, me parece un tema súper importante para las familias que están pasando por esta inquietud de pues es que no me di cuenta que estaba tan mal y se quedan con unas culpas horrorosas que no les sirven para nada, ¿no? Entonces, sí, sí, es una súper pregunta. Qué bueno que la hiciste, Concha, mil gracias. Y hay otra que a mí me parece que me gustaría que tocáramos, Lupita, porque hay familias que son una saga de venganzas. O sea, y que ni siquiera se conocen, por ejemplo, los primos, y que ya heredaron de los papás o de los Oh, sí. abuelos. Con Ujú. ellos estamos peleados. ¿Por qué? Porque hace tu bisabuelo, resulta que se quedó con el terreno. O sea, esas cosas que hay que tener mucho cuidado nosotros como personas mayores para no estar heredando rencores, que ni Eso. siquiera, que solamente es como mandar, heredar veneno. Y es como enseñar a no perdonar o a no querer. Es muy importante esa parte y de veras que es muy triste ver hijos peleados con los papás a muerte, matrimonios que se han divorciado y no se han podido perdonar, que los hijos están en medio y sufren. O sea, yo sé que no es fácil, o sea, no estoy diciendo que sea fácil, pero No, sí revisar y darnos la oportunidad de lo que tú dices, de un taller donde nos liberemos y donde sanemos, ¿no? Porque como dice, no es lo mismo hablar desde la herida que desde la cicatriz. no, no. Y entonces algo cicatriza cuando lo vas cuidando para que desde adentro vaya capa por capa de la piel hasta que ya quede Vas. mucho mejor, ¿no? Entonces, esa parte, ay, es muy difícil y esas pedidas de perdón al final, a mí tengo una anécdota que es preciosa y quisiera compartirles de Claro. una persona que yo quise mucho, un hombre muy simpático, que de repente cuando se iba a morir le dijeron, ¿qué quieres que hagamos? Y él dijo, quiero que llamen a todos estos, hizo unas listas.
Entonces, le dijeron, bueno, ¿y ahora? Dice, entonces, todos estos que se formen en la fila de derecha y todos estos en la fila de la izquierda. Entonces la gente decía, qué raro, ¿por qué? Dice, los de la fila de derecha son a los que yo les tengo que pedir perdón para irme en paz. Y los de la fila de la izquierda quiero que me pidan perdón para irme en paz. Fíjate. Me pareció Pero sí. increíble eso, ¿no? Pero no tenemos que esperar ese momento, como tú dices, ¿no? Y el inculcar, aunque a veces cuesta mucho trabajo, hay también personas que me dicen algo que es muy importante, que tú eres libre de hacer lo que te dé la gana, pero no de las consecuencias de lo que haces, ¿no? La consecuencia va a venir. Entonces, pues hay veces que la consecuencia de pedir perdón puede ser buenísima y también puede ser amarga si no te lo otorgan. Sin embargo, pues tenemos que estar arriba de eso. Sí, asumir las consecuencias, la responsabilidad. A mí, de hecho, no me gusta cuando hablas así como cuando alguien se equivocó, nos ofendió, nos lastimó, siempre es como es culpable. A mí no me gusta inclusive hablar de la palabra culpable, sino responsable, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, asumir nosotros también nuestra responsabilidad y bien dices, ¿no? No nos pueden imponer tampoco el perdón, pero tampoco las culpas ni tampoco los reproches. Eso que viene de generación en generación, de veras es terrible. Entonces, cuando alguien te diga, pero es que con ellos no te lleves o porque eso, con eso no se hagas. A ver, cuestionemos. El perdón es voluntario, es una decisión. Nadie nos tiene que imponer ni amar ni a odiar a nadie, ¿no? Ni Claro. perdonar ni ser perdonado. Eso es algo muy importante y que sí nos va construyendo en mejores seres personas, definitivamente. Cuando estamos en esto, tratamos de vivir pues día a día, como lo dijiste precioso hace ratito, todos nos pescan en nuestros 5 minutos, nos sacan lo peor, ¿no? A veces una circunstancia de crisis nos saca lo peor de nosotros mismos y no somos siempre así, pero pues nos rebasa, ¿no? Y siempre el poder recapitular, siempre sentarse, siempre valorar, ayuda mucho inclusive sentarse, respirar, relajarse, hacer listas, como bien decías, ¿qué tengo? ¿Cuáles son mis pros? ¿Cuáles son mis contras? ¿Cuál es mi ganancia? ¿Qué pierdo cuando no perdono? ¿Qué gano? Y definitivamente yo estoy convencida que siempre ganará el dar el perdón o pedir perdón, ¿no? Sí, y hay una escritora que se llama Diana Oreiro, que me encanta porque tiene una frase que dice, hay personas que están a una palabra de distancia de nuestras vidas. Perdón. Sí, sí, fíjate, de veras que sí, ¿eh? De veras que sí. Pues me gustaría, si no tienes inconveniente, no sé cómo anda ese tiempo, pues darle las gracias a todas las personas que nos escribieron. En general nos dan a Connie, a Gloria, a Tete. Gloria que nos comenta que nos desea una gran Navidad y que gracias por todas las actividades. María, Virginia, Lucy, Katia, qué tema tan edificante. Gracias por el tema, dice Lucy, de fin de año. Gracias por el excelente tema, dice Susi, Elsa, Guadalupe, Silva. Y cuando el hecho de muerte te dicen de otra relación, ¿cómo se perdona eso? Eso pasa muchísimo, ¿eh? Esas también. Duele y es todo un proceso, sí, ¿no? Y a veces no es perdonar al otro, es perdonar porque yo necesito no vivir con este remordimiento ni con esta culpa, ¿no? No le quitas la responsabilidad al otro, eso sí sucedió, no se trata de decir no pasó, pero yo no quiero vivir con esta piedra encima y yo perdono. No va a cambiar la relación, pero yo sí no quiero vivir con ese resentimiento. Aquí tenemos o sea, muchas gracias a todos, son muchísimos los que han escrito, hay muchas personas que nos dicen que les ha costado mucho trabajo perdonar, pero aquí hay un comentario que me gustaría decir para ver qué dices. Perdonar solo contribuye a que, lo voy a buscar, es que se me perdió, a que crezca la impunidad. Ah, no, yo dije desde muy al principio que no exime la justicia, ¿eh? No, para nada, no exime la justicia. Por supuesto que en México ese es uno de nuestros grandes problemas, que haya impunidad.
pero no significa que no se haga justicia. Sí tenemos que hacer justicia y tiene que haber justicia restaurativa, ¿no? Es decir, que el otro asuma las consecuencias de lo que pasó, no una justicia nada más vengativa, una justicia que restaure, que ayude a que el ofensor recapacite, cambie, en fin, es toda una teoría la justicia restaurativa, pero por supuesto que perdón no solamente implica no justicia, al contrario, sí justicia. Claro, eso no tiene, sí, que gracias por el tema, que gracias y que, pues sí, que a veces esa palabra de distancia, les gustó la frase de que hay personas que están en una palabra de distancia A de una nosotros palabra, y sí. esa palabra es perdón. Y hay cosas hay situaciones donde se complica mucho por las heridas que significan, ¿no? O sea, por ejemplo, es que hay una cosa hay personas que lo experimentan con su mamá y con gente muy cercana, es lo que están poniendo aquí, pero hay veces, por ejemplo, que se me viene a la mente ya para cerrar, la persona que va manejando choca y se muere el de junto. Uh-huh. El del asiento de atrás a lo mejor era el papá del de junto, ¿no? O sea, esas cosas, llegar a esos niveles de perdón, pues es un crecimiento personal. Al final, yo lo único que diría es que nunca te va a hacer daño perdonar. Si lo quieren ver así, Así es, o así sea, es. es algo que, eso sí, no te va a hacer daño. No te exime del acto, por supuesto que no, ni de muchas cosas, pero es poner en paz tu corazón. Eso es la gran diferencia, ¿no? De no vivir cargando una culpa, aunque haya sido involuntaria, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo puedo sanar el perdón de mi hija? Ella, según yo, ya me perdonó, pero vive con mucho coraje y me trata muy mal. Sí, pasa mucho. Hay veces que los hijos no nos perdonan. Y eso para una madre y para un padre bueno, es algo dolorosísimo. ¿Cómo puedo sanar el perdón de mi hija? Es que es difícil ahí. ¿Cómo ayudas a alguien? Pues sí, es complicado en realidad, ¿no? Yo intentaría hablar con ella y decir, ¿no? Porque obviamente perdonar no implica olvidar, ¿no? Entonces tu hija no te ha perdonado del todo, no se trata de que olvide, pero si sigue actuando y si sigue haciendo las consecuencias de que no ha perdonado, pues es que en realidad no ha perdonado, ¿no? Sí, entonces yo creo que es cuestión de un trabajo más profundo y Silvia, si tú quieres, con ponerte en contacto con Lupita, estoy segura que te ayudará. Pues muchas gracias, Lupita, por yo sabía que iba a ser muy bonito. Otro día también me encantaría que vinieras a hablar de tu especialidad de tanatología, porque también me consta que el manejo de pérdidas lo hemos dado en las clases, lo has dado tú con maestría. Entonces, pues bueno, mientras tengamos espacio para poder compartir estos Cuenta conocimientos. conmigo Y cada vez que te estoy pueda, cuenta conmigo con mucho gusto. Pues muchísimas gracias a todos los participantes. Les deseo unas felices fiestas y regálense, si les es posible, regálense el regalo del perdón. Muchas gracias. Pues yo me quedo, gracias Lupita, yo me quedo aquí con nuestros amigos del portal. Un ratito les voy a hacer un examen, ¿verdad? Vamos a empezar a hacer, no, preguntas de las pláticas, es broma, por supuesto que es broma. Es muy bonito todo esto de que aprendimos y la oportunidad que tuvimos de escuchar a Lupita. Y bueno, pues quiero invitarlos a que se den otro regalazo que está facilísimo, gratis, por supuesto, y que es el 24, 5 de la tarde. Estén con nosotros en esto de una Navidad compartida. De veras, démonos un abrazote, platiquemos, disfrutémonos, escuchemos música, saquemos un buen de sonrisas, de recuerdos, de alegrías, nutramos nuestro espíritu, nutramos nuestra alma, que necesitan estar súper fuertes, fortalecidos, bien parados para lo que estamos viviendo y para cerrar un año bien. Y para pasar estas fechas con una enorme compañía que de veras, como digo yo, los corazones se calientan a distancia con esto que va a pasar 24 a las 5 de la tarde y luego el 25 otro, imagínense qué rico, va a ser una Navidad compartida el 24 y luego otra Navidad compartida el 25. Son eventos diferentes, preparados con muchísimo amor, muchísimo cariño de parte de las personas del portal del adulto mayor, de las personas que venimos a hablar aquí, de los que les bailan, de los que les cantan. Ya ven que este portal si de algo está lleno es de vida.
y de amor y de esperanza. Entonces, precisamente por eso se hacen estos dos festejos, 24 a las 5 de la tarde en el Facebook del Portal del Adulto Mayor, aquí donde nos estamos viendo, y el día 25 a las 11 de la mañana. Creemos que son buenas horas, así como para poder participar y para poder estar juntos y para mandarnos nuestros mejores deseos. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado el tema de Lupita y que sí nos demos ese regalo este año de perdonarnos, de perdonar y de tener un corazón en paz. Un abrazo con todo mi cariño.